¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades que garantizan su bienestar o desarrollo. Por ejemplo, el agua, los árboles, el petróleo. Estos recursos son valiosos para la sociedad porque contribuyen a su sustento. El cuidado de los recursos naturales es importante, no solo porque son la base de la sociedad productiva moderna, sino porque forman parte esencial de la naturaleza y son los que permiten la existencia de los seres vivos en el planeta Tierra. La actividad humana explota los recursos naturales de la forma intensa, por lo que deben existir regulaciones en los diferentes territorios para controlar y evitar la sobreexplotación de ellos. Las importancias de estos es que son elementos claves dentro de los ecosistemas, ya que muchos de ellos, como el agua o la energía solar, cumplen funciones vitales para los seres vivos. La presencia de estos factores en la naturaleza es la que permite que el planeta y los individuos que la habitan subsistan. ¿Cómo se clasifican? Los recursos naturales se clasifican de dos maneras, las renovables y no renovables. Los recursos renovables son aquellos recursos que nos proporciona la naturaleza y que no están alterados por el ser humano. Una de las características más relevantes de los recursos renovables es que pueden regenerarse de manera natural a una velocidad superior a la de su consumo, como por ejemplo el sol, el aire y el agua. En cambio, los recursos no renovables son aquellos que existen cantidades limitadas y que pueden llegar a agotarse. Un claro ejemplo de los recursos no renovables son el petróleo, un recurso natural que de seguir explotando su uso terminará así para reemplazarlo. Además, estos recursos no renovables tienen un impacto mucho mayor en prejuicio de la naturaleza que los renovables. ¿Con cuáles recursos naturales cuenta Yucatán y cómo los aprovecha? En cierta manera, actualmente Yucatán cuenta con 6 recursos naturales, las cuales se basan principalmente en cenotes y aguadas, grutas o cavernas, puertos, flora y fauna de la región, donde estas dos últimas tienen en sí una gran variedad, es decir, que existen diferentes tipos de flora y fauna por su clima y temperatura. Y ante esta parte el Estado los aprovecha de diferente forma, ya sea tanto en lo económico, es decir, a través de expediciones por el medio del turismo, por el medio de la industria, donde estos recursos son utilizados para la creación de objetos para su comercialización. Y esto genera una suma de dinero y por último, a través de la cultura, considerándolos como parte de nuestro patrimonio cultural en nuestro Estado. Los cenotes son profundos pozos naturales. Constituyen quizá el fenómeno natural más interesante de Yucatán. Sin ellos, el antiguo pueblo maya hubiera carecido de agua suficiente. Pueden ser divididos en 4 tipos: semiabiertos o en forma de cántaro, abiertos, antiguos cenotes o aguadas y de tipo caverna. La gran mayoría de los cenotes se ubican en la península de Yucatán. Algunos de ellos se encuentran en Tulum, Playas del Carmen, Acumal, Chichén Itzá, Valladolid, Izamal y Mérida. Otro de los recursos naturales que tiene Yucatán son los puertos, o también conocido como zonas costeras. En estas cuenta con una extensión litoral de 378 kilómetros que inicia desde Celestún y se prolonga en dirección noreste hacia Yucatán, donde la línea marginal cambia de dirección sensiblemente hacia el oriente y se extiende hasta el Cuyo. Sobre esta margen costera se distribuyen en 12 puertos marítimos destinados para actividades específicas como las zonas turísticas, la comercialización en la parte de lo que es en la parte de la pescadería y para la recolección de sal. Estos se encuentran normalmente en los ya conocidos lugares o más bien las playas más comunes como por ejemplo Progreso, Celestún, Cisal, Chuburná, Yucalpetem, Telchac, Chaviao, Silán de Bravo, San Felipe, Río Lagarto, Las Coloradas y El Cuyo. Flora.
La flora de la península de Yucatán está conformada por más de 2.300 especies. Las plantas de la península de Yucatán son de gran importancia ecológica, cultural y económica. Algunas plantas son chit, ceiba, jabim, ramón, zapote, siricote, cuca y chacá. La mayor parte de la superficie del estado de Yucatán está cubierta por selvas bajas caducifolias. En el norte, cerca de la línea de costa, hay una variante muy interesante de la selva baja caducifolia. La vegetación del calichal yucateco está presente exclusivamente en una estrecha franja dispuesta en dirección oeste a este cerca de la costa de la península de Yucatán. Desde la Reserva del Palmar hasta la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, cerca de la costa de los 3 estados de la península, se desarrolla la vegetación halófila, típica de la línea de costa, la duna costera, el matorral costera, que debido a sus características edáficas particulares, son el hábitat de varias especies especializadas y restringidas a estos ambientes. La fauna de Yucatán cuenta con una cantidad muy grande y diversa de diferentes especies, en las cuales podemos encontrar algunas como la garza blanca, que ese es un animal que se alimenta de pequeños anfibios, pequeños peces y de insectos, en donde se pueden encontrar y mayormente habitan en las costas húmedas, ya sea de Yucatán y parte de Quintana Roo. También puede llegar a ser vistas en lugares de aguas bajas, puesto a que es más donde mayormente están los peces pequeños y los anfibios. Por segundo se podría también mencionar la tortuga jicotea, que esta es una tortuga pequeña que puede ser visto tanto en la día como en la noche. Y se podría decir que de alguna manera se le podría ver nadando dentro de aguas del cenote Nacac. Y por último, aunque hay muchos más, pero por último podríamos mencionar el pájaro toc, que esta es una especie que aprendió a vivir en los acantilados, en zonas de arena muy suave o cerca de cenotes, donde mayormente se les encuentra. Y suelen encontrarse escondidas en las zonas de selvas de Yucatán.